Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a mostrar para qué uso este sistema de moldes de teflón o grilón. Hay una parte de teflón, otra parte de grilón, porque es con lo que encontré. Yo les di un anticipo en Instagram, en las otras redes. Y bueno, acá hay dos tipos. Uno le dice con una guía y otro sin guía. Bueno, esto es para hacer este tipo de molduras de tapa, más que nada en acero inoxidable. ¿Por qué más que nada en acero inoxidable? Porque esto no daña ni contamina lo que es el acero inoxidable. Yo ya hice un video explicándoles lo que es la contaminación en el acero inoxidable, que tienen que tener mucho cuidado con eso. Esto funciona con estampado, ¿ven? Acá tengo una punta, esta está descartada porque no quedó bien la soldadura, pero es para mostrarles, ¿ven? Cómo queda. Esta sería la más grande, que esto es caño de 63. ¿Ven? Queda muy bien, solamente estampado con una prensa, como les voy a mostrar. La clave acá está en cortar bien, redonda. Acá se me comió un poco, no quedó perfecta, pero estábamos probando. Y luego que esté bien limpio esto, porque cualquier irregularidad, cualquier mugre, basurita que tengan, se la va a marcar en la chapa. Esto es chapa de 1 milímetro. Obviamente que lo pueden utilizar también para chapa común, pero ya les dije, yo lo hice más que nada para acero inoxidable porque es lo que tenía que hacer. Ahora vamos a preparar unas chapas y les voy a mostrar cómo funciona en una prensa común, una prensa de 4 o 5 toneladas, no me acuerdo bien cuánto es la que tengo yo, y anda perfecto. Bueno, acá yo me corté dos chapas de inoxidable de 1 milímetro. Esto lo más difícil es dejarlo perfecto el círculo, porque claro, lo hice a mano, ¿ven? Entonces esta con la guía va a calzar ahí, y la guía esta calza acá arriba. Ahora les voy a mostrar, y ahí compactamos en la prensa para estampar. El que tiene guía. El otro, que es de 44, no tiene guía, así que hay que dejarlo más posible centrado. Este no tiene guía porque precisan también el caño entero cuando estampe, que queda así más o menos, ¿ven? Yo no uso ningún lubricante, nada. Se podría usar algo, pero tengan en cuenta que después tienen que limpiar bien, descontaminar bien, porque el inoxidable, cuando vayan a soldar, va a tener este problema. Esta estaba contaminada y bueno, no quedó bien la soldadura, se marcó, se ensució. Son todas cosas que aprendí ahora en el último curso que hice en FAMIC. Ahora lo vamos a poner en la prensa y les voy a mostrar el procedimiento y cómo queda. Les repito, lo pueden usar para chapa común también, pero bueno, si ya hacen uno para inoxidable, lo guardan para inoxidable y no contaminan después cuando hagan un trabajo. Ahí ya lo tenemos ubicado en la prensa, una prensa común, no me recuerdo si es 4 o 5 toneladas, porque esta le habían robado el hidráulico y mi papá le hizo nuevamente el hidráulico, se lo fabricó él, sí, y bueno, pero anda bien. Ahora ponemos ahí con la guía. Cuando tenemos la guía es mucho más fácil. Vamos a poner un suplemento para que no quede tan alto y le vamos a dar y van a ver cómo queda. Vamos a estampar, ahí está. Vamos a poner bien la cámara para que se vea que no hay truco, que no hay nada raro, y con poca presión, con una prensa le damos ahí va, a tope. Dejamos un ratito, un poquito más por las dudas, sacamos y ahora les voy a mostrar cómo queda. Ahí está, retiramos, por ahí queda un poquito clavada, lo que podríamos poner un lubricante para que no pase eso, buscar algo con punta para poder retirar. Ahí movió, fíjense, quedó de adentro, ven. Ahora vamos a probar en el caño. Acá tenemos caño 63, o sea 2 pulgadas y medio, ven, ahí va, y queda para soldar con TIG
bien prolijo. Podemos emprolijar ahí un golpecito. Recuerden que si golpean tienen que hacer con un martillo de teflón o de bronce para no contaminar y no golpear demasiado, porque después los golpes en inoxidable se notan. Esto quedó. Ahora vamos a probar el que no tiene guía, de 44, que va a ser un poquito más complicado, pero lo vamos a hacer igual. Bueno, acá al no tener guía, lo que más va a costar es centrar perfecto la pieza hembra con la pieza macho, ¿no es cierto? Porque ahí depende el resultado. Vamos a arrimar bien la prensa y vamos a chequear. Arrimamos un poco, hacemos un poquito de presión y ahí chequeamos bien que esté centrada y después sí estampamos. Acá lo que se podría hacer es, sobre una pieza más grande de teflón abajo, hacerle una entrada de 44 que entre justo, y después, bueno, el de arriba ya se complica un poco para centrar, porque, les repito, no tiene guía como el otro, porque quiere terminado completo, redondo. Vamos a probar a ver cómo queda. Vamos a darle, le damos y va estampando. Fíjense, estampando, le damos al fondo, dejamos un ratito y probamos. Sacamos ahora, retiramos y ahora vamos a ver cómo quedó. Retiramos, fíjense, ahí quedó aceptable. No tengo un caño inoxidable para mostrarles, pero este tiene 44, ¿ven? Ahí lo pueden ajustar un poco, y no tiene el agujero central, que sería un inconveniente porque nosotros precisamos sellar. Repito, acá la clave es cortar bien cilíndrico. Van a tener que tomarse el trabajo de con un flap, con un disco de lija, dejarlo bien prolijo. Recuerden, como yo ya les mostré en otro video, que no tienen que contaminar, que solamente los discos que se usan para inoxidable son para inoxidable. Los de corte también tienen que fijarse que sean de acuerdo, que vengan para inoxidable y no mezclarlo. Lo pueden usar después con otro acero común, pero no pueden volver a usarlo en inoxidable, porque cuando vayan a pulir van a tener problemas de contaminación y va a quedar oxidado, va a quedar feo, como quedó esta que se contaminó. Y bueno, ahora yo lo pulí un poco, pero tenía ya contaminado, se vuelve a brotar el óxido. Para esto uso este tipo de moldes, este material. Acá tenemos grilón y acá tenemos uno de teflón. Anda perfecto, bien pulido, bien lijado. Recuerden que si no va a dejar toda aspereza que tenga diferencia, la va a estampar en la chapa. Y bueno, ya vieron, para chapa de 1 milímetro de inoxidable anda bárbaro. Espero que les sirva el consejo. También lo podrían hacer de madera, también lo podrían hacer de madera, pero bueno, obvio que tienen que tener un torno, pero con un torno de madera lo pueden hacer. Y fíjense que esta con la guía es mucho mejor, pero claro, te queda el punto así. Como yo lo tenía para hacer este tipo de punteras para baranda, no me preocupaba porque iba el caño ahí. Pero si ustedes tienen que tapar y tienen que quedar prolijo, bueno, van a tener que intentar de hacerlo sin la guía, sin el agujero central. Espero que les sirva, amigos. El fin de semana estuve en FAMIC tomando un curso de lo que es soldadura inoxidable y pulido, que después de a poco les voy a ir mostrando, les voy a ir enseñando lo que pueda, lo que aprendí. Nos vemos, gente. Hasta la próxima. No te olvides, usá siempre todos los elementos de seguridad. Trabajá seguro.